Buenas noches tengan todos ustedes, hoy martes 31 de julio, bienvenidos a Soundtrack Radio, la radio geek en Costa Rica, hoy en nuestro programa número 5 de Horror Hazard. Y el día de hoy, así como en todos nuestros programas, venimos cargados de noticias, relatos, terror y por supuesto también música de las mejores películas y series de este género. Buenas noches, yo soy Jonas. Yo me llamo Cari. Y yo soy Mitus y esto es Horror Hazard. Están a punto de abrir la puerta del terror en Costa Rica. Horror Hazard. Bienvenidos. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en este momento. Es un honor llegar hasta ustedes a través de Soundtrack Radio y por supuesto brindándoles a nuestros oyentes lo mejor del terror. En efecto, así es. Hoy 31 de julio y así como en todos nuestros programas, esforzándonos para llevarles la información más destacada y los temas más variados del mundo del terror. Este programa llega a ustedes gracias a The Walking Dead Costa Rica, 180 grados Clínica Dental y Zombie T-Shirts. Para el día de hoy les traemos dos temas muy peculiares. En la primera mitad del programa hablaremos de los amigos imaginarios. ¿Cuándo debemos prestar atención a este tipo de casos? Y para la segunda mitad, nuestra compañera Mitos, junto a dos invitadas, nos hablarán un poco sobre qué es la hora muerta, qué significa despertarse a las 3 de la mañana. Pero antes tendremos nuestra sección de noticias con lo más destacado de la semana en el mundo del terror. Y también recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra página web en www.horrorhazard.com y en redes sociales, Facebook como Horror Hazard, Instagram como Horror-Hazard y Twitter como Horror Hazard, así como en nuestro canal de YouTube. ¡Empezamos! Las noticias de la semana. Acá un resumen de las mejores noticias de la semana anterior. El pasado 21 y 22 de julio se celebró en el Estadio Nacional el Festival Kamen 2018, donde sobresalió la visita de Steven Ogg y Austin Amelio, actores que interpretan a Simon y Dwight en la serie televisiva The Walking Dead. Tanto Steven como Austin se mostraron muy amables con los asistentes, quienes en gran cantidad se acercaron para tomarse fotos y firmar algunos recuerdos para llevarse a casa. En el marco del Comic Con de San Diego, el actor inglés Andrew Lincoln confirmó su salida de la serie tras 9 temporadas con la intención de dedicarse a su familia y otros proyectos personales. Lincoln también dejó entrever la posibilidad de que el personaje de Rick Grimes no muera, sino que abandone la serie tal y como lo hizo Morgan Jones, interpretado por Lenny James, quien al finalizar la 8ª temporada se separó del grupo, pero este hizo crossover con el spin-off Fear the Walking Dead. Sin duda alguna, vamos a estar atentos a partir del 7 de octubre para darnos cuenta qué será de Rick Grimes. Y siguiendo con el universo de The Walking Dead, ya se confirmó la 5ª temporada para Fear the Walking Dead, algo que los fans estaban esperando. A partir del 9 de noviembre se estrena la película Overlord, la cual trata de un grupo de soldados americanos que se dirige a una misión durante la Segunda Guerra Mundial, pero al ser atacado su avión caen en un lugar donde descubren que sus enemigos, los nazis, están experimentando con fuerzas sobrenaturales para luchar contra ellos. De esto trata la película Overlord y como dijimos antes se estrena el 9 de noviembre. Y aquí algo verdaderamente raro. ¿Masturbarse mientras observas videos de los ataques del 11 de septiembre? Bueno, esta es la trama de una película por mucho retorcida llamada The Onania Club, y no es de extrañar su trama, pues es de los mismos creadores del Cien Pies Humano. La película se encuentra actualmente en postproducción sin fecha de estreno. ¿Se atreverían ustedes a verla? El próximo 31 de agosto se estrena la película Boarding School, y nos cuenta la historia de un niño que es enviado a un internado, el cual es dirigido por un matrimonio muy peculiar. Con la muerte de uno de sus compañeros, el personaje principal comienza a sospechar que en ese lugar ocurren cosas verdaderamente siniestras.
Y para finalizar, la película Hereditary se convirtió en la película más taquillera de la productora A24, con $77.5 millones, dejando relegadas a películas como Moonlight y Lady Bird. Esto es todo por ahora en las noticias acá en Horror Hazard. Sigan con nosotros. Las noticias de la semana. Si quieren estar informados con lo último de las noticias alrededor de la 9ª temporada de su serie favorita, sus actores, adelantos, entrevistas y todo lo relacionado al universo de The Walking Dead, vayan a Facebook y búsquenos como The Walking Dead Costa Rica, o bien en Instagram como TWD Costa Rica todo pegado. Si quieren compartir con otras personas esta pasión por The Walking Dead, envíenos un mensaje de WhatsApp con su nombre al 8349-0203 y con gusto los agregaremos al chat para poder conversar un poco más. Somos The Walking Dead Costa Rica. Y ahora sí, empezamos con el primer tema del día de hoy sobre los amigos imaginarios. Y bueno, como ya lo habíamos nombrado, les vengo a hablar de lo que son los amigos imaginarios. Primero que nada, según la ciencia, los amigos imaginarios son personajes ficticios que algunos niños crean y a los que suelen asignar un papel tutelar o lúdico. Este tipo de personajes pueden acompañar al niño hasta el inicio de la infancia o en ocasiones hasta la adolescencia, y pueden llegar a desarrollar complejos comportamientos y personalidades. Algunos los consideran una presencia física indistinguible del resto de personas, mientras que otros dicen verlos únicamente en sus cabezas. De acuerdo con algunas teorías psicológicas, entender las conversaciones que el niño pueda tener con un amigo imaginario puede ser sumamente revelador sobre los miedos, aspiraciones, ansiedad o influencias del niño. Sin embargo, hay casos de preocupaciones mayor, que es cuando los niños se adentran en este mundo de fantasía e imaginación. Los padres solo tendrán razones para preocuparse si su hijo se aferra al amigo imaginario a tal punto que lo impida cumplir con sus tareas, compromisos cotidianos, o que vean que su hijo ya no desea tener amigos reales para jugar y relacionarse socialmente. Además de esto, si notan que el hijo se ha vuelto retraído o ha adquirido comportamiento agresivo a causa de un amigo imaginario violento, y hablar con él y comportarse como si fuera real, deberán buscar ayuda y apoyo de un especialista. Situaciones como estas podrían generar otro tipo de problemas. Pero atentos, no es para alarmarse. Si el niño no sufre de problemas mentales ni vive situaciones sobrenaturales, el niño está sano. Del mismo modo en que llegan los amigos imaginarios, se van y desaparecen con el tiempo. Por lo general es una etapa que suele finalizar alrededor de los 11 años de edad, cuando el niño tenga muy desarrolladas las funciones del lenguaje y de la lógica, así como la memoria y la inteligencia, y que también supiera diferenciar lo que es fantasía y lo que es la realidad. Algunos dicen que los hijos únicos son los más propensos, ya que solamente conviven por lo general con adultos, y utilizan a estos amigos para llenar esta carencia social. Otros afirman que el fenómeno se da normalmente en los niños más sensibles, con mayor imaginación y fantasía. Y también hay quien dice que los niños en la infancia tienen amigos imaginarios. Estos niños podrán llegar a convertirse a artistas en la edad adulta. Este fenómeno suele darse también durante la adolescencia temprana, en jóvenes que sufren rechazo o discriminación por parte de ser iguales, como un modo de disminuir el malestar provocado por esta situación y el sentimiento de soledad. Sin embargo, hay casos que no son normales, a lo que hay que prestar atención cuando los niños dicen que tienen amigos imaginarios, porque muchas veces suele ser también un ente del más allá. En su habitación o en cualquier rincón tranquilo de la casa, el niño, especialmente si tiene entre los 3 y 5 años, juega y a la vez finge que habla con alguien. Enseña sus juguetes, cuenta cosas de la escuela o familia,
ríe, mantiene muchos ratos la mirada fija en un solo lugar, su comportamiento es tan natural, se expresa de una forma tan auténtica que sus progenitores llegan a sentir temor, porque todo da la impresión de que en efecto hay alguien presente junto al niño que ellos pueden ver, pero los padres no. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de casos similares o los hemos vivido en nuestro propio hogar? ¿Recordamos lo que hacíamos en los juegos de nuestra propia infancia? Innumerables veces los padres acuden a consultar a algún psicólogo o psiquiatra infantil, quien al no encontrar ningún problema especial en el niño, acaba resolviendo que se trata del síndrome del amigo invisible, que se resuelve de forma natural y con el desarrollo del niño, y que los padres no tienen por qué preocuparse. Por lo general, cuando conocemos a un niño con amigos imaginarios, debemos de vigilarlos muy bien y no debemos ni regañarlos ni contradecirlos, sino más bien motivarlos y preguntarles cosas como quién es, cómo se llama, qué aspecto tiene, si le tienen miedo a ese amigo imaginario, qué les dice, dónde está, y ese tipo de preguntas que así nos van a hacer a nosotros averiguar si lo que está atormentando a nuestro hijo es un ente o simplemente es una fase de su vida. Más adelante les estaré comentando una serie de relatos de algunos niños con amigos imaginarios, descrita por los padres, que la verdad nos ponen los pelos de punta. Si el niño tiene ciertas habilidades psíquicas, puede ser la evidencia número uno de que tenga algo más que una simple imaginación. Cuando se le pide que dé la descripción del amigo imaginario, el niño transmite constantemente la misma descripción, como si estuviera describiendo a una persona totalmente real. En el caso de que estos detalles cambien día a día, simplemente se trata de una invención. Sin embargo, cuando se repiten estos datos puede ser una prueba de que en realidad están interactuando con algún tipo de espíritus que solo ellos pueden ver. En muchos casos, el niño repite cosas de su amigo imaginario que no podría haber venido de la imaginación del niño, o no parece provenir de una imaginación infantil normal. En este caso se puede considerar la idea de que el niño se está comunicando con fantasmas. Otro punto a tener en cuenta es el hecho de que el niño habla de colores o un resplandor en torno a su amigo imaginario, o incluso cuando se le pregunta que describa a su amigo imaginario, puede describir la ropa de una cultura o una época diferente. Pero no todos los casos en amigos imaginarios es positivo. Las entidades pueden presentarse al niño de una manera hostil, que se refleja en el terror extremo a la oscuridad y con frecuencia hablando solo por la noche, pidiendo llegar a insistir en que se le deje la luz encendida mientras duerme, o en los casos más extremos puede pedir que alguien se quede en la habitación con él o ella hasta que se duerma. Estos son solo unos pocos detalles de una larga lista de señales que un niño puede estar comunicándose con algún tipo de espíritu. En lugar de tener amigos imaginarios, que han creado a partir de su imaginación. Por desgracia, los niños psíquicos son cada vez menos comprendidos, que en muchos casos pueden ser tratados por psicólogos o psiquiatras de una manera inadecuada. Por estos motivos es importante que el niño se sienta cómodo a la hora de comunicar abiertamente sus experiencias, haciéndole saber que estas habilidades son un regalo de la vida. En algunos casos, el niño no se siente seguro hablando abiertamente sobre sus experiencias, y en ese caso se debe buscar otras vías para que pueda expresarse. Pero si no se comprende, las habilidades pueden resultar en depresiones, sensaciones de locura u otras experiencias dañinas. La capacidad mediúmnica de los niños es superior a la de los adultos, pero en muchos casos, con el paso de los años pierden esta capacidad, ya no siendo receptivo a los mundos espirituales. En este contexto, los dibujos de amigos imaginarios llegan a ser piezas de arte realmente perturbadoras. Por ejemplo, el significado de los dibujos de los niños, al igual que la interpretación de los sueños, para entender este significado que hacen los chicos se necesitan tomar en cuenta múltiples factores. Sin embargo, existen ciertos rangos generales que pueden tomarse como punto de partida.
Pensemos en sus dibujos como rastros, pistas relevantes de los complejos mecanismos de la representación en el papel, cuestiones que exceden el restrictivo ámbito de la palabra. A partir de los 5 años, los chicos abandonan paulatinamente el garabato y la figura humana comienza a perfilarse. Este cambio marca el inicio de la intención expresiva, es decir, la necesidad de plasmar en el papel la propia subjetividad del niño. En otras palabras, el dibujo es la representación subjetiva de cómo el niño percibe y vive el universo. Sin embargo, volviendo al tema de los amigos imaginarios, existe un vínculo especial entre los niños y los fenómenos paranormales, como lo habíamos mencionado. Muchos afirman que esta comunicación especial se atribuye a la inocencia y sobre todo por no tener miedo a las cosas que no entienden, mientras que una persona adulta en general se mostrará con miedo a lo desconocido, actuando con consecuencia. Muchas personas se preguntan si un niño puede ver fantasmas o por el contrario es una invención fruto de su imaginación. Esto ha creado una gran controversia en nuestra sociedad durante años. En muchos casos seguro que existe una explicación lógica, pero en otros los niños acceden a planos que los adultos no pueden o no quieren entender. Sin embargo, hay ciertos beneficios de tener amigos imaginarios siempre y cuando el niño esté pasando por una etapa normal en su vida, sin nada que le esté perturbando la vida. Como por ejemplo, liberan cargas positivas y negativas, adquieren más confianza en sí mismo, se sentirán más fuertes y capaces y eso favorecerá la autoestima, controlarán mejor sus emociones, entienden de mejor manera el punto de vista de otra persona y desarrollan habilidades sociales. Y bueno, como les comenté hace un rato, les iba a contar sobre algunos relatos de experiencias que han tenido padres sobre este tipo de tema, ¿verdad? Amigos imaginarios. Por ejemplo, aquí me llega uno donde dice que un padre de mis estudiantes nos revelaría en una reunión que estaba preocupado porque su hijo de 7 años hablaba acerca de un fantasma invisible que le hablaba y jugaba con él en su cuarto. Él le decía al fantasma que se llamaba el capitán y que era un viejo con barba. El chico le decía a su esposa que el capitán le expresaba que cuando creciera, su trabajo sería matar gente y que el capitán le diría a quién tenía que asesinar. El chico lloraba y le decía que él no quería matar cuando creciera, pero el capitán le aseguraba que no tenía opción y que se acostumbraría a matar después de un tiempo. Otro caso por acá dice, cuando mi hijo tenía 4 años, su amigo imaginario se sentaba en la esquina de su habitación, a tal punto que nuestro muchacho nos aseguraba que cuando le apagábamos las luces antes de dormirse, su amigo imaginario alumbraría la habitación con sus ojos brillantes. Otro caso es el amigo imaginario de mi hermano Roger. Dice, el amigo imaginario de mi hermanito Roger vivía debajo de la mesa. Según Roger tenía una esposa y 9 hijos, disculpen. Roger y su familia vivieron con nosotros pacíficamente por 3 años. Un día mi hermanito anunció que Roger ya no viviría con nosotros, ya que él no solo se suicidó, sino que asesinó a toda su familia. Acá también tenemos un caso donde puede ser que el amigo imaginario de esta niña era el abuelo muerto. Dice, mi hija solía contarme acerca de un personaje que llegaba todas las noches a su cuarto y le hacía la señal de la cruz sobre su frente. Creí que ella soñaba. Comenté con los familiares su caso y que cuando entonces mi suegra me envió algunas fotos, mi hija miró directamente una de las fotos del padre de mi esposo que había fallecido hace 16 años y aseguraba, ese es el hombre que viene a mi cuarto todas las noches a hacerme la cruz. Mi esposo luego me contó que su padre solía hacerle la señal de la cruz en la frente cuando era joven todas las noches. Otro caso por acá dice, mi hermanito solía hablar acerca de una mujer que visitaba su cuarto en las noches. Él decía que llevaba un vestido rojo y que su nombre era Franny, que le cantaba y que flotaba. Bueno, después de recordar y recordar, de pronto caí en cuenta que en realidad sí tuve una familiar que había fallecido hace muchos años.
antes de que el niño naciera, que se llamaba Franny y que su color favorito era el rojo, y hasta me parece que su persona había sido enterrada vestida con vestido rojo. Cuando le mostramos una foto, nos confirmó que ella era la persona que lo visitaba. Él también aseguraba que un hombre llamado Jacob, que vestía como un leñador, dormía en mi cama varias veces. Y por último tenemos un relato que dice: yo era un niño muy introvertido y no me relacionaba con los otros niños de preescolar, la escuela secundaria o incluso más tarde en la vida diaria. Los únicos amigos que tenía eran los imaginarios y para mí eran tan reales como cualquier otra persona. Me sentaba y jugaba con ellos, hablaba con ellos e incluso a veces celebraba fiestas con ellos. Mis padres, al no poder nada más que un niño hablando consigo mismo, a menudo se reían creyendo que era solo mi imaginación de niño. Dicho esto, hoy en Ida me acuerdo perfectamente de mis amigos imaginarios, frente a mí, teniendo largas conversaciones con ellas, en ocasiones muy intensas. Ahora que yo soy adulto, estoy seguro de que eran reales y que me podía comunicar con ellos. Bueno chicos, esto fue todo del tema de hoy, que era amigos imaginarios. Espero que les haya gustado y por supuesto si tienen algún relato de algún niño que conozcan, un hijo suyo, un pariente, no duden en comunicarnos a nosotros y hacérnoslo saber. Muchísimas gracias por seguir en sintonía y recuerden, cuando un niño les diga que tienen un amigo imaginario, deben de prestarle bastante atención a eso. Y no olviden seguirnos a través de la web en www.horrorhazard.com y en nuestras redes sociales, Facebook como Horror Hazard, Instagram como Horror-Hazard y Twitter como Horror Hazard, así como nuestro canal de YouTube. A Pablo le gustan las películas de terror. A Jenny, los juegos de video. Y a Mariano, las series retro. Sus gustos son diferentes, pero tienen algo en común. Todos personalizan sus camisas con zombie t-shirts. Búsquenos en Facebook como Zombie T-Shirts o llámenos al 6221-7778. Para camisetas y más, Zombie T-Shirts. Damos inicio a la segunda parte del programa a cargo de nuestra compañera Mitus, que el día de hoy tiene dos invitadas, las cuales nos van a comentar un poco sobre qué es la hora muerta. ¿Qué significa eso de levantarse a las 3 de la mañana o a las 3:33? Bueno, todo eso y más lo vamos a compartir con ellas a partir de este momento. Pues bien, el tema de hoy es sobre la hora muerta y para desarrollarlo me acompañan dos seguidoras de la página que se mostraron interesadas en compartir lo que han investigado. Damos la bienvenida a Inés y a Vanessa. Muchas gracias por estar aquí en un programa más de Horror Hazard. Muchas gracias a ustedes por permitirnos hablar un poquito de este tema que realmente nos inquieta y sé que a muchas otras personas también les interesa. Buenas noches a todos, gracias por invitarnos al programa. Para iniciar, ¿qué es la hora muerta? También se le conoce como la hora del diablo y sucede entre las 3 y 4 de la madrugada. Es en este momento en el que se cree que la actividad paranormal aumenta. Parte de esta creencia se relaciona con la tradición cristiana en la que, de acuerdo a las escrituras, Jesús fue crucificado a las 3 de la tarde, por lo que es considerada una hora sagrada. Ahora bien, se piensa que las 3 de la mañana, que es la hora contraria, los demonios la utilizan para burlarse de este tiempo sagrado y de la Santísima Trinidad. Por otra parte, en cuanto a la historia urbana, se dice que en muchos lugares del mundo esta hora es la que ocurre o pasa a la mayoría de las muertes nocturnas. De acuerdo al investigado y siguiendo con el hilo del cristianismo, también se tienen dudas con respecto a la hora exacta de la muerte de Jesús, donde la mayoría dice que es a las 3 p.m., pero muchos otros eligen pensar que fue a las 3:33 p.m., además de que podría tener relación directa con el esoterismo. Para quien no sepa el significado de esoterismo, el diccionario nos dice que es un conjunto de conocimientos y prácticas relacionados con la magia, la alquimia, la astrología y materias semejantes, que no se basan en experimentación científica. Para algunos investigadores paranormales, los espíritus no tienen una hora específica para mostrarse, sino que más bien pasan activos durante todo el día.
Pero en la noche todos nuestros sentidos están más sensibles debido a que no podemos ver con claridad, por lo tanto la vista, el olfato y el oído se agudizan. También se comenta que a esta hora muchas personas se despiertan sin ninguna razón lógica y que además están más expuestos a sufrir de misteriosos fenómenos como la famosa parálisis del sueño. En cuanto a la hora 3:33 de la mañana, también tiene un simbolismo satánico, ya que es la mitad de 666, el número de la bestia. Se ha llegado a pensar que es en este momento donde la división entre el mundo de los vivos y los muertos está en constante comunicación, permitiendo que los demonios y espíritus se comuniquen con las personas con mayor facilidad. Como dijimos anteriormente, se cree que la mayoría de muertes nocturnas suceden entre las 3 y las 5 de la mañana, ya que en este momento el sistema inmunológico del cuerpo es más vulnerable. Por eso los pacientes en fase terminal generalmente dejan sus cuerpos en este lapso, porque es cuando su cuerpo se siente más débil. Relacionado a este fenómeno, la ciencia especifica que todo está en la mente de la persona, que el hecho de que la persona pueda ver o escuchar cosas extrañas se debe muchas veces a problemas psicológicos, a algún tipo de estrés acumulado o incluso a problemas psiquiátricos que pueda tener la persona. Para la ciencia, el tiempo muerto no es más que una representación del miedo que podamos tener a la oscuridad. Incluso dice que como nuestros sentidos se agudizan, se percibe mayor cantidad de fenómenos que nosotros ignoramos de día. Si nos basamos en la historia, la especie humana era mucho más vulnerable en la noche que durante el día, donde somos más propensos a sentir miedo. Es más, los científicos afirman que desde los inicios hasta la actualidad, el humano conservó un particular miedo a la oscuridad. Además, estos también afirman que todo se trata de una coincidencia que se desencadena precisamente por la idea de que en esta hora específicamente aumenta la actividad paranormal. O sea, los científicos dicen que las personas leen tantas cosas relacionadas a este tema que el subconsciente, influenciado por ello, hace que la persona tienda a despertarse en los momentos en los que de alguna manera ha sido programado para hacerlo. Continuando con las creencias, se dice que la influencia de los ángeles en la madrugada disminuye, por lo que es más sencillo practicar brujería y satanismo. También, esta hora se conoce porque es cuando suceden las desgracias, además de que los animales por lo general se muestran afectados por la energía del ambiente donde están. No sé si se han dado cuenta que a veces en ciertos barrios hay perros que ladran de la nada mientras uno está durmiendo. Esto podría deberse a ello según investigado. Y ya entrándose un poco más en el tema, algunos piensan que incluso despertarse exactamente y de forma repentina a las 3 de la madrugada significa que la persona está siendo víctima de magia negra o una entidad maligna ronda a su alrededor. En cuanto al mundo cinematográfico, hay varias películas de terror que tocan el tema de la hora muerta. Entre ellas podemos mencionar El exorcismo de Emily Rose, donde se menciona que las apariciones del demonio suceden a las 3 de la mañana. Ahí mismo en esa película el sacerdote dice que es bien sabido que los milagros siempre suceden a las 3 de la tarde, por lo que a las 3 de la mañana sería un tipo de hora maldita, por eso suceden ese tipo de acontecimientos. Además, en varias partes de la película los personajes sufren acontecimientos paranormales alrededor de esta hora. Pues por otro lado tenemos las películas de actividad paranormal, donde prácticamente todos los sucesos poltergeist o de apariciones se llevan a cabo alrededor de esta hora. La película El Conjuro nos muestra esto cuando la familia que vivía en la casa era asustada por presencias y escuchaba 3 golpes justamente a las 3 de la mañana, como explica Ed Warren en la película. El hecho de que sean 3 golpes es un insulto al cristianismo o a la Santa Trinidad. Para finalizar, vamos a compartir las opiniones y experiencias de cada una en cuanto al tema de la hora muerta. Y para comenzar, yo lo que iba a contar es que a mí me ha sucedido varias veces que me despierto justamente a las 3 de la mañana, porque tengo la costumbre de siempre ver el reloj, y siempre que veo el celular son justamente las 3 o 3:30. Pero siento que eso es parte de uno que se psicosea con todo lo que siempre lee y ve en las películas, porque por ejemplo cuando eso me ha pasado es cuando he visto las películas, por ejemplo la de Emily Rose.
Entonces ya uno empieza a hacerse la idea y siento que, como dicen los científicos que estábamos comentando anteriormente, es parte de algo que uno se programa en el cerebro. Sí, yo creo que sí. Yo pienso que es más psicológico, porque a mí me ha pasado lo mismo. Me he despertado igual a las 3 de la mañana y ya empieza uno que, ay, santísima, a las 3 de la mañana y que da vuelta uno para un lado y que para el otro y que tal vez ya oye que se mueve la casa o que el viento, un gato en el techo, el que se pelean los gatillos. Pero me parece a mí que es más psicológico. De hecho, con respecto a eso, yo conocí un sacerdote que él estudió demonología en Roma y él contaba que muchos de estos hechos paranormales es sugestión de la misma persona. Entonces que, por ejemplo, una persona es capaz de hacer que las cosas se muevan con solo su mente, ¿verdad? Y muchos de los casos que él investigó, en donde lo llamaban porque parecía que había una posesión, él lo que decía era que él concluía que no era ninguna posesión, sino que era más bien un problema psicológico, un problema psiquiátrico que tenía la persona. Solamente en uno de esos casos, él no logró llegar o por lo menos decir que fuera solamente un caso psicológico y que quedó con duda con respecto a eso. También lo que explicaba es que mucha gente, por eso mismo de la sugestión, en las noches empiezan a escuchar ruidos en la casa y es precisamente porque con el frío de la noche la casa empieza a contraerse, entonces todo empieza a sonar, ¿verdad? Las paredes, las latas, y la persona se asusta, ¿verdad? Es lo mismo que escuchamos en la mañana porque con el sol, con el calor, la casa se empieza a expandir, pero no le ponemos tanta atención como le ponemos en la noche por el ruido del día. Por lo mismo, exactamente, por el mismo motivo de lo que decían los científicos, ¿verdad? Que todos nuestros sentidos están como más atentos por aquello de alguna amenaza, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, en conclusión, podríamos decir que al menos nosotras tres creemos que esto va más. Siempre queda como una duda, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, mover con la mente algunos objetos y una persona que no esté acostumbrada a entrenar con su cerebro, ¿verdad? Hacer eso, porque yo he bien sabido que para eso uno lo practica, para estar moviendo objetos. Pero de la nada, igual, queda uno que sí, que no, pero a mí me parece que es más psicológico, siento yo. Sí, exacto. Entonces, las tres concluimos con que, por lo menos en nuestro caso, es más del lado psicológico. Quizás en algún momento sí ya tenga que ver, que tenga relación con hechos ya paranormales, pero ya ese es otro tema aparte. Entonces, por ahora finalizamos acá. Y le damos gracias a Inés y a Vanessa por estar aquí con nosotros hoy en Horror Hazard. Muchas gracias. Buenas noches a todos, sigan en sintonía. Si quieren estar informados con lo último de las noticias alrededor de la 9ª temporada de su serie favorita, sus actores, adelantos, entrevistas y todo lo relacionado al universo de The Walking Dead, vayan a Facebook y búsquenos como The Walking Dead Costa Rica, o bien en Instagram como TWD Costa Rica, todo pegado. Si quieren compartir con otras personas esta pasión por The Walking Dead, envíenos un mensaje de WhatsApp con su nombre al 83490203 y con gusto los agregaremos al chat para poder conversar un poco más. Somos The Walking Dead Costa Rica. Recuerden, si tienen alguna experiencia terrorífica o misteriosa que deseen compartir, pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 83490203 o en nuestras redes sociales de Horror Hazard y con gusto las compartiremos. Muy bien, esperamos que el programa del día de hoy les haya gustado bastante y recuerden que pueden volver a escucharnos el día jueves al ser las 9 de la mañana en punto. Para el próximo programa volveremos con más temas interesantes y más relatos de terror. Esto y más al ser las 8 p.m. del próximo martes acá por Soundtrack Radio. Un verdadero placer compartir con todos ustedes. Somos Horror Hazard y recuerden, el terror nunca estuvo tan cerca. Buenas noches.